Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 11 de marzo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las memorias de un chocorazo. Las elecciones más sucias que ha habido en Colombia en toda su historia fueron las pasadas. Y esto es una secuencia que arranca desde cuando el Consejo Nacional Electoral, prevaricando, faltando a su deber, le negó el logo al Centro Democrático del presidente Uribe. Y empezaron todas las persecuciones, las unas desde la registraduría, las otras desde las FARC, que son las aliadas de este gobierno para cometer fraudes. ¿En cuántos lugares de la República no pudieron estar los delegados del Centro Democrático que buscaban firmas? Las cámaras que no se pudieron inscribir. Ahí empezaba todo. Esta trama estaba bien urdida y estaban los ñoños y los besailes, los nuevos garantes morales del partido de la U, del partido de Santos, listos para dar el zarpazo. Previamente, habían sido dotados de los recursos necesarios desde el Palacio, la famosa mermelada. Se les repartió mermelada en función del daño que podían hacer a la limpieza del certamen electoral. Hablaremos ampliamente de ese tema. Las FARC atacan en el Caquetá, asesinan 4 soldados, guerrilleros del frente de Fabián Ramírez, el que está en La Habana. A él lo sacaron del Caquetá porque lo iba a capturar o lo iba a dar de baja el ejército, y ahora asesina soldados. El general Las Prilla, con coraje y con valor civil, lo dice en declaraciones llenas de legítima ira. Y si eso pasa en el Caquetá, en Arauca siguen las voladuras. El famoso oleoducto del Bicentenario, queridos oyentes, ha sido volado 8 veces desde el 21 de febrero hasta hoy. La paz de las FARC. Incidente con los gremios agrarios en el Palacio. Hay unos gremios agrarios que están entregados al gobierno hace mucho tiempo, como Asocaña, por ejemplo. Asocaña le pertenece al gobierno, Asocaña es una dependencia del gobierno nacional. Mi querido amigo el doctor Luis Fernando Londoño es una persona totalmente entregada al gobierno. Los intereses de los cañicultores vienen después de los ingenios azucareros. Lo fundamental es el gobierno. Pero hay otros gremios que están con la verdad, que están con los derechos de los campesinos, que saben que los están negociando en La Habana. Y en Palacio se armó la grande. Hay un convenio que nos parece un convenio ilegítimo, indebido, para no revelar cómo fue el incidente de Palacio. El presidente se tuvo que parar y salir de la reunión y entonces los gremios se tuvieron que ir de Palacio. ¿Pero por qué no dicen la verdad? ¿Por qué la ocultan? El que oculta una vez la verdad es dueño de la tiranía que, por no decir la verdad, le montan encima. En El Salvador, elecciones en vilo. El exguerrillero se proclama, pero su diferencia es de 7,000 votos y será necesario un reconteo.
El Salvador cabeza a cabeza entre un guerrillero, por supuesto de la línea de Cuba, cualquiera lo puede comprender, y un partidario o un contendor de la derecha. ¿Qué va a pasar? En el Perú, Ollanta Humala tiene el 71% de desfavorabilidad en un país que va muy mal, que va muy bien. ¿Por qué va muy mal la imagen del presidente? Nos parece que en gran parte se lo debe a la señora que resolvió gobernar, y el presidente Ollanta Humala no es capaz de imponerse en su casa. En Venezuela, el desabastecimiento es brutal. Parece que están haciendo un acuerdo con unas líneas, con unas empresas internacionales vendedoras de electrodomésticos para llevar unos electrodomésticos a Venezuela. ¿Cuándo los podrán desembarcar? ¿Cómo será la bulla que van a hacer con el tema? Pero la gente no tiene que comer. La cartilla de racionamiento ya no es una cartilla escrita, es electrónica. Un venezolano no puede consumir sino lo que la cartilla le dice, y la cartilla no se la dan sino a los amigos del gobierno. A los que no son amigos del gobierno los están condenando a pasar hambre. Lo que ocurre en Venezuela, San Cristóbal, Valencia, ya hay otro muerto, una ciudadana chilena que vivía en Venezuela, van 21. En Colombia, una noticia triste, murió un gran colombiano, Gabriel Rosas Vega, un gran señor, un gran amigo, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, fue presidente del Banco Cafetero, fue ministro, galanista de verdad, no de los aprovechadores de ahora, que se arropan con la bandera de galán y que apenas lo conocieron. Gabriel Rosas Vega fue uno de los amigos más leales de Luis Carlos Galán Sarmiento, un gran señor, un gran economista, un gran educador, en síntesis, un gran colombiano. En el departamento del Magdalena, la carretera de la prosperidad, el gobernador está resuelto a ejecutarla porque no hay ninguna providencia judicial que se lo impida. Y el gobierno está dispuesto a impedírsela porque como no es obra del gobierno, como no puede decir Santos que nunca como ahora se están construyendo carreteras en el Magdalena, entonces el escándalo contra el gobernador. Sigue en el misterio la suerte del avión de Malaysia Airlines. ¿Qué pasó? Y Rusia mantiene la durísima tensión sobre Crimea. Se quiere tomar ese espacio que pertenece a Ucrania. Crimea ha sido históricamente un foco de grandes conflictos. Tal vez hablemos en próximos días de la famosa Guerra de Crimea. Vuelve el fenómeno del Niño. Hay alarma. Un 50% de los meteorólogos, tanto de los Estados Unidos como del Japón, los meteorólogos coinciden en que hay un 50% de probabilidades de que vuelva el fenómeno del Niño, con todos sus horrores. Y hoy, en la historia, recordaremos cómo los grandes terminan a veces acuchillados, apuñalados, maltratados, descuartizados por los mismos que eran sus adoradores. Las historias de Galba, de Vitelio, de Heliogábalo. Los adoradores de ayer son los feroces descuartizadores de la víctima a la que una vez adoraron. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Con esa música francesa tan elegante, hablemos de las elecciones legislativas del domingo, que fueron un triunfo para el partido del Centro Democrático, sin lugar a dudas, yo insisto. Pero hubo también muchas irregularidades, fraudes y movimientos muy extraños que le han ido restando curules a cuentagotas al partido de Álvaro Uribe, el principal contradictor de Juan Manuel Santos.
¿Cómo será la situación de grave que la misión de veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que las autoridades colombianas estudien los altos niveles de abstención en los comicios y busquen soluciones para superar este problema y examinar de cerca los votos nulos, sin marcar y en blanco? Recordemos que hablamos de 10.38% de votos nulos en el caso del Senado y el 12.23% en la Cámara de Representantes. Eso es un porcentaje muy alto. ¿Para dónde irían esa cantidad de votos nulos? ¿Ustedes Montserrat, perdón, no está incluyendo el número de tarjetones no marcados. Si los incluye, le dan el 20%. No, qué el vergüenza. 20%. Qué vergüenza. Se lo digo más precisamente. Entre votos nulos y tarjetones no marcados, hay más votos que los que se están escrutando o se anunciaron por el partido de la U. No, más eso votos no es posible. Nulos y no marcados, Montserrat. Y perdóneme la interrupción. No, y la pregunta es, ¿para dónde iban esa cantidad de votos nulos? ¿Cuántos de esos votos nulos eran para el Centro Democrático? Me pregunto. Porque según la OEA, el tarjetón es un completo enredo. Y bueno, primero dice que es de un gran tamaño, lo que significa que tiene demasiada información, en donde no aparecen ni las fotos ni los nombres de los candidatos y solo el partido y un número asignado para la votación que el elector debe memorizar durante la campaña. En definitiva, una catástrofe electoral que el gobierno calificó curioso, dijo que era éxito histórico. A todo esto hay que sumarle el problema de las curules en la Cámara en Antioquia, en donde el Centro Democrático consiguió la más alta votación en el departamento, pero la registraduría dice que esas 6 curules están en discusión. Eso es lo que dice. Sospechosa también la forma en que cambió la tendencia en la votación en la costa cuando se fue la luz. El Centro Democrático, que venía liderando esa tendencia, empezó a bajar puestos hasta colocarse en el tercer lugar. A lo mejor fue una casualidad lo de la luz, quién sabe. Y eso, por supuesto, sin hablar de la publicidad descaradamente engañosa de la U, que incitaba a la confusión para desviar los votos del Centro Democrático hacia la U. En definitiva, un panorama nada claro que deja en entredicho ese cuento de las elecciones más seguras y transparentes de la historia. Al contrario, yo creo que fueron históricamente tramposas y es necesario que se busquen soluciones y se aclaren las cosas. Yo, doctor Londoño y queridos oyentes, recibí ayer varias llamadas. Una de las llamadas fue de una persona que tuvo un cargo muy importante en el anterior gobierno y me contaba cómo durante 15 años votó siempre en el mismo lugar. Y 3 días antes de las elecciones le dio por mirar si estaba inscrita, cosa que nunca hacía. Y descubrió que su cédula la habían inscrito en Palmira Valle, ella no lo había hecho. La conclusión, después de una historia larguísima, es que no pudo votar, fue imposible, y ella nunca entendió por qué acabó inscrita en Palmira Valle y por qué no pudo votar. Y como esta persona, hay muchas otras que les ocurrió prácticamente lo mismo. Eso es trampa, literalmente. 2.300.000 votos entre nulos y no marcados, les confirmo. 2.300.000 votos, Montserrat, más de los que se le atribuyen al partido de la U, ¿sí? Al partido de Ñoño y de Musa. El partido de la Ñ. El partido de la Ñ, el de Ñoño y el de Musa, porque cada partido tiene los jefes y los garantes morales que se merece. Y de pronto de Yair Acuña también, de Ñoño, de Musa y de Yair. Ese es el partido de la U. El partido de Santos, partido de Ñoño, de Musa y de Yair. Esos son los grandes electores. ¡Qué horror, qué horror! Son las elecciones más sucias de la historia de Colombia, de la historia conocida. Las más sucias. Por ahora, vamos a ver qué va a pasar en las presidenciales. Es que esto puede ser un anticipo, bueno, esto ahora, es muy grave, sí, muy. Claro, como es el desayuno, va a ser el almuerzo. De manera que uno tiene que creer que para las elecciones presidenciales no van a pasar cosas como estas, como las que pasaron y de las que hablaremos por extenso, en detalle, en nuestra nota editorial de hoy. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia.
Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 11 de marzo del año 14. Como en las peores épocas, cuando la cuadrilla de criminales al mando del narcoterrorista Fabián Ramírez asesinó a uno de los integrantes de la familia Turbay Cote, asolando el departamento del Caquetá para hacer posible la refundación de la República de Caquetania, llegando al colmo de hacer comparecer al general Harold Bedoya Pizarro ante los estrados judiciales. Ayer, el Frente 15 del narcoterrorismo del cartel de las FARC, el mismo que apoya la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos, que comanda desde su trinchera en La Habana el capo de capos, Fabián Ramírez, perpetró otra nueva incursión entre Montañitas y Florencia, futura capital de Caquetania. Disfrazados los narcoterroristas de obreros en la vía, emboscaron una patrulla del ejército en donde perdieron sus vidas un suboficial y 3 humildes soldados de la patria, héroes, integrantes de la 6ª División, quienes custodiaban un puente sobre el río San Juan. Durante el ataque a mansalva y sobre seguro, 4 civiles también fueron heridos. El valiente general Jaime Lasprilla, comandante del ejército colombiano, manifestó, abro comillas, no les importó dispararle a la población civil. Es un hecho de barbarie. Los soldados murieron cumpliendo su deber de defender la población. Nuestro general sí se acordó de los héroes caídos, doctor Londoño, y los mencionó uno a uno. José Guillermo Suárez, Steven Felipe Rincón, Diego Armando, Civil Peña y John Aníbal Rivas. El comandante del ejército responsabilizó al bloque sur, al mismo bloque del paisa Fabián Ramírez y toda esa caterva de criminales. Y dijo expresamente, dijo expresamente el frente de ese Fabián Ramírez que hoy está en La Habana. Sí, señor. El viaducto, el bicentenario, lleva ya en menos de 3 meses 8 averías. Y aquí no pasa nada, doctor Londoño. Todo 8 voladuras, William, 8 voladuras. 8 voladuras. Sí. Todo por la paz, todo por la reelección del candidato de las FARC, Juan Manuel Santos. Y mientras tanto, William, se dispara el costo de vida en Colombia. Sí, señora. Y sobre eso nadie dice nada y nadie comenta nada. Entre enero y febrero, los aumentos en educación y en salud se le comieron todo el aumento salarial a la clase pobre de Colombia para el año entero, entre enero y febrero, porque eso es consecuencia del manejo monetario que se está dando y de las inmensas sumas de dinero que hay que darle a Ñoño, a Musa, a Yair, Yair Acuña. ¿Cómo se llama el mocosito este de Caldas? Mauricio Liscano. Mauricio Liscano, por quien tanto hice y en quien tantas esperanzas puse, pero bueno, son las cosas que a uno le pasan a veces en la vida. ¿De dónde sacó tantos votos en Antioquia? Hay que, claro, 49.000 votos en Antioquia. ¿De dónde? Bueno, pues imagínese usted cómo será la cosa. Del prestigio, del incontestable prestigio que tiene Mauricio Liscano en Antioquia, hágame el favor. Bueno, pero estas son las elecciones más sucias de la historia, pero estos acontecimientos, los acontecimientos de orden público, no los pueden tapar
aunque quieren. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:23 en la mañana. Les cuento que lo que está pasando en Venezuela no tiene presentación. En el vecino país hoy se cumplen exactamente 29 días de protestas y el registro que nos llega de los diferentes periódicos de ese país es lamentable. A esta hora, para que ustedes tengan muy presentes, a través de su cuenta en Twitter, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien es un opositor del chavismo, informa que un estudiante de 24 años que cursaba estudios en la Universidad de Táchira murió ayer por cuenta de un disparo mortal recibido en un choque entre partidarios y opositores de Nicolás Maduro. El presidente, que hoy llegará a Santiago de Chile para acompañar a Michelle Bachelet, quien asumirá su segundo mandato después de haber resultado electa el pasado mes de diciembre. Los periódicos más importantes de Chile, ¿qué dicen hasta ahora? Pues registran que muchos chilenos y residentes venezolanos en ese país están muy molestos con la visita de Maduro a Santiago. En este momento vemos imágenes de cientos de manifestantes que ayer en la noche se reunieron cerca del Palacio de la Moneda para mostrar su descontento por la presencia de Maduro allí. La razón principal es, como usted lo dijo al inicio del programa, la muerte de Giselle Rubilar, una chilena que vivía en Mérida desde el año 2006 y el pasado sábado recibió un disparo en la cabeza, dejando a sus 4 hijos pues solitos después de este terror, de este atentado, de este hecho tan lamentable. Y mientras esto sigue pasando en Venezuela, es pan de cada día, Maduro, hay que decirlo, yo no sé cómo describirlo, pero pues sigue con sus discursos sin sentido, absurdos. Dice, entre otras cosas, que si la revolución desaparece y llegan otra vez las transnacionales a controlar en petróleo en Venezuela, pues Venezuela será nuevamente un pueblo pobre y desesperado por el hambre. Desesperado por el hambre está. Jessica, el nivel de desabastecimiento es alarmante en un país cuando llega al 5%. Al 5% ya hay que prender todas las alarmas. Algo muy grave está pasando. Venezuela está en el 30% de desabastecimiento. Eso es simplemente una catástrofe y eso no pasa ni en un país en guerra. Eso es lo que ocurre con este tipo de regímenes, queridos oyentes. Empiezan por robarse las elecciones y terminan por robarse el país entero. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando del campo y de la tensión de los agricultores que hay al interior del gremio de los agricultores, pero también de la tensión que estos sostienen con el gobierno nacional. A pesar de que el Tiempo en el día de hoy titula disculpas de la SAC a Santos, pues tales disculpas no existieron, según hemos podido verificar en otros medios de comunicación que dan cuenta de cómo transcurrió el encuentro en el día de ayer en el Palacio de Nariño entre el presidente Santos y los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, en cabeza del presidente Rafael Mejía, quien había llamado de tramposo al presidente Santos, y pues había dado la semana pasada unas declaraciones bastante fuertes. Había dicho que el gobierno fue tramposo, no fue transparente, que el gobierno se había comprometido a mantener la protección para el sector agropecuario y la quitó, y había denunciado que los sectores del arroz, el sector lechero, el del azúcar, entre otros, pues estaban expuestos y sin protección alguna. A Santos le molestaron mucho esas palabras y le pidió expresamente a Mejía que le pidiera disculpas. Mejía pidió la palabra ayer en la reunión previa al almuerzo que estaba programado en la Casa de Nariño, y Santos le dijo que solo le concedería la palabra si era para pedirle disculpas. Y ahí se armó la de Troya, se armó una acalorada discusión, podríamos decir, que llevó al traste la reunión. No hubo almuerzo, como estaba programado entre los agricultores y el gobierno nacional. Hay una tensión muy fuerte también entre estos y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Un día bastante complicado el de ayer, y una tensión bastante fuerte y creciendo. Además, al interior de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pues hay una división frente a la postura que está encabezando Rafael Mejía, quien ha criticado
fuertemente la posición del gobierno nacional frente al proceso de paz también. ¿Cómo está la división? Pues parece que Azocaña y Azocolflores no están de acuerdo con la postura de Rafael Mejía, mientras que otros gremios como Fedarroz, como Fenalce, como Asofrucol y Fedepapa sí están apoyando la posición de Mejía. Muy complicada la situación para los agricultores, quienes están cazando pelea con el gobierno. No se le olvide un pequeño detalle, mi querido Sergio, y es que la posición de la SAC coincide con la vieja posición asumida por José Félix Laforí, sí, señor, presidente de Fedegan, desde hace muchísimo tiempo, cuando dijo: nos están negociando en La Habana, van a acabar con la propiedad privada, le van a entregar el campo a las FARC. Lo ha dicho en todos los tonos. Conclusión: no lo invitan a estas reuniones sobre el sector agropecuario, al que representa en tierras, en superficie, la más alta proporción del sector agrario del país, del sector del campo en el país, del sector agrícola y ganadero, porque puede ser que por desventura, esa es otra discusión, la mayor parte de nuestro territorio está utilizado en ganadería y en ganadería extensiva, porque no puede haber agricultura, porque la famosa locomotora del campo se quedó varada desde el día en que se posesionó el presidente Santos. El gobierno anterior, con el maldecido por tantos agroingresos seguro, le había agregado 1 millón de hectáreas sembradas a la superficie utilizada en agricultura en el país. 1 millón de hectáreas. Santos paró todo eso. Y todo lo que tiene es una pelotera. Pelotera con estos sectores. La actitud del representante de las flores, pues no la comprendo. A los floricultores les han dado rejo todo el del mundo con la revaluación del peso colombiano, pero el de los ingenios, Luis Fernando Londoño, es obsecuente absoluto de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos. A él la suerte de los ingenios y de los que están ligados al asunto de la caña le importa poco. Lo que le importa solamente es respaldar a Samper y a Santos. Y eso pues de toda la vida. Él es perfectamente consecuente con su, no digo manera de pensar, porque pues, ni más faltaba que Samper fuera una ideología o que la representara. Pero esa es la situación. En todo caso, se dañó el almuerzo. A pesar de lo que dice el tiempo, ¿no? Aquí hay que reiterar, doctor Londoño, a pesar de lo que dice el tiempo, que dice que Mejía se disculpó, que eso permitió continuar con la cita de los miembros del agro, pero eso no es tan así, doctor Londoño. El almuerzo se dañó y la situación bastante tensa, tanto con el presidente como con el ministro Lizarralde, además. Más o menos que se arrodilló, se tiró ceniza en la cabeza y se flageló para que el presidente Santos lo perdonara. Pero parece que las cosas no fueron así. Sí, y pues tan no fueron así que no hubo almuerzo. No hubo almuerzo. Ahí está la prueba. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la falta de resultados electorales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A 2 días de cerrarse las urnas, la registraduría no entrega el resultado consolidado de las votaciones a Congreso de la República. Aparte de los extraños hechos que se presentaron durante unas elecciones ensombrecidas por la compra manifiesta de votos, la prohibición del ingreso a las mesas de votación a los testigos electorales y el cambio de puestos de votación a última hora de innumerables votantes, el actuar de la registraduría, sin consideración alguna con el sentido de la oportunidad para presentar resultados, ha retardado los resultados sobre la votación en los consulados, que normalmente era la primera que se conocía. Cuando ya era claro que el partido político Mira no le alcanzaba la votación para el umbral requerido por ley, el sistema de la registraduría le seguía asignando curules. En la medida en que llegaban los datos de votación de la costa, en medio de cuestionables apagones, se reducía la votación del Centro Democrático, reportándose un aumento de los votos nulos, y subía proporcionalmente la votación del partido de la U. El cuestionado sistema de la registraduría presentó problemas, según el registrador Carlos Ariel Sánchez, en el programa radial La Hora de la Verdad del día domingo.
no le asignaba las curules en la Cámara de Representantes por Antioquia al Centro Democrático, cuyos testigos electorales pernoctaron en los salones de conteo ante el riesgo evidente de perderlas de manera fraudulenta. Los hechos acaecidos durante las elecciones tienden un manto de ilegitimidad sobre la actuación de la registraduría. Doctor Londoño, ¿se trata de un escrutinio al mejor estilo chavista? Un escrutinio tipo Tibisay Lucena. Así es. Parece que el doctor Carlos Ariel Sánchez resolvió tomar el modelo de Tibisay Lucena. No hay derecho, pero eso es lo que está pasando. Y a estas alturas, en este momento, no se sabe quiénes son los representantes por Antioquia. Y ojo, algo que usted no mencionó, ojo, no han llegado las votaciones de Buenaventura. No están incorporadas al sistema. ¿Qué sorpresas nos va a dar el doctor Carlos Ariel Sánchez con Buenaventura? ¿Qué es lo que tienen tramado con Buenaventura? Y prometió en todos los tonos y en todas las ocasiones que al día siguiente de las elecciones tendría escrutada la totalidad de los votos. ¿Dónde están los escrutinios? ¿Dónde? Las elecciones de Ñoño, Musa y Yair están dejando su estela en la historia de Colombia. Y en un minuto estaremos precisamente con el abogado del Centro Democrático, el doctor Felipe García, quien nos contará algunas de estas bellezas sobre las elecciones más sucias en la historia de Colombia.